a un día más de entrevista. El día de hoy nos encontramos a las afueras de la Universidad San Sebastián para entrevistar a una docente. Ella es la doctora Ana María Salazar, es cirujana dentista de la Universidad de Concepción. Además tiene un magíster en ciencias odontológicas en patología y medicina oral de la Universidad de Chile. La entrevista de hoy se enfocará en su especialidad, que es la patología bucal. Antes de comenzar, daré una pequeña introducción sobre la patología bucal. Esta es un área de estudio odontológico que se encarga del análisis de las enfermedades orales, examinando sus causas, desarrollo, signos y síntomas. Recorre todas las especialidades relacionadas con la patología de tejidos y órganos bucales. Su campo de acción comprende la detección y tratamiento de lesiones crónicas. Sin nada más que agregar, los dejo con mi compañero Benjamín Palma para dar inicio a esta entrevista. Bueno, a mí me gustaría saber por qué usted escogió su especialidad. ¿Por qué escogí la especialidad? Sí. Bueno, en realidad cuando salí de la universidad era un poco más inmadura. Entonces, en realidad, cuando salí de la universidad me di cuenta que no me gustaba mucho atender los pacientes. ¿Ya? No me gustaba hacer operatoria, no me gustaba... Entonces andaba un poco perdida. Hasta que de repente empecé a encontrar una beta por ahí entre la atención de pacientes, que era más que nada lo que significa esta especialidad, la atención de enfermedades de todo el territorio bucomaxilofacial, viendo el manejo y el tratamiento y la prevención, y como que se acerca un poco más a ser un poco más medicina, más que odontología y dedicarse tanto a los dientes, ¿ya? Entonces eso fue lo que me gustó, y yo encuentro que te hace pensar un poco más también, y te hace ser más, ver la profesión de otra forma, ya no solamente dedicarse a los dientes. Ahora, ¿qué medidas de bioseguridad se requieren implementar para poder desarrollar su trabajo? En realidad las medidas de bioseguridad son las mismas medidas que tienen todos los odontólogos, ¿ya? En el caso de ahora, que estamos viviendo ahora con esta contingencia sanitaria, tenemos que usar antiparras, ¿no es cierto? Protecciones oculares, guantes, mascarilla, ojalá una protección facial, ¿no es cierto? Evitar un poco los aerosoles, ¿ya? Desinfección de toda la superficie, de todo el instrumental, pero en el fondo son las mismas medidas de bioseguridad que tú ocupas en todas las especialidades, ¿ya? Como dentista general y como especialista. Ahora, ¿cuál es la patología oral que tiene más presencia en la actualidad o aquella que va en aumento? Si hablamos de todas las patologías orales, la que tiene mayor prevalencia son las caries, obviamente, ¿ya? Si hay estudios que dicen de los 7.000 millones de personas que somos en este planeta, 3.000 están afectados por caries, 3.000 millones de personas, ¿ya? Y es la enfermedad más prevalente en el ser humano, ¿ya? Después vienen, me parece que las migrañas, y después vienen las periodontitis, ¿ya? Entonces, la enfermedad más prevalente serían las caries. Ahora, ¿por qué cree que es así? ¿Por qué la enfermedad más prevalente son las caries? Yo creo que porque las caries es una enfermedad que es multifactorial, ¿ya? Entonces, depende de varios factores poder controlarla, ¿ya? Más que nada, también de la higiene oral, pero también dependen de un estrato socioeconómico, va a depender de la comunidad en la que vive esa persona, de la educación de esa persona, del acceso a la salud que tiene esa persona, de dónde viva. Entonces depende de muchos factores, ¿ya? Del tiempo también, aparte de la flora bacteriana, ¿ya? Del estado inmune de ese paciente. Entonces es multifactorial y es más difícil de controlar. Ahora, usted como especialista, ¿me podría contar un caso, en su experiencia, claro, que le hubiera traído más dificultad o el que más le hubiera impactado? A ver, sí recuerdo un caso. Es que yo hago clase en otra universidad también, entonces ahí vemos hartos pacientes. Y recuerdo un caso de un paciente
adulto mayor, ya tenía como 70 y tantos años, ¿Ya? y tenía una lesión en el borde de la lengua, ¿ya? Y esa lesión era sospechosa de un cáncer oral, la cual la biopsiamos, y al mirarla al microscopio, ¿no es cierto?, vimos que tenía tejido que era parecido al tejido gástrico, ¿ya? Que no es normal en lengua, ¿no es cierto?, en cavidad oral. Entonces, ese tejido gástrico correspondía a una metástasis, ¿ya?, de un cáncer que este paciente tenía en el estómago, ¿ya? Entonces, el paciente no sabía que tenía cáncer y fue descubierto a través de esta metástasis que hizo en boca. Entonces, por eso es importante el rol del odontólogo en descubrir también otras enfermedades a nivel sistémico. Ahora, en las patologías que pueden presentarse en las personas, ¿la edad es un factor a considerar o en sí hay un rango de edades en las que pueden verse más afectados? Sí, sí, totalmente. O sea, la edad es un factor súper importante cuando tú consideras o estás diagnosticando diferentes patologías. Por ejemplo, hay patologías que se dan más en mujeres de tal edad adelante. Por ejemplo, hay una patología que se llama síndrome de Sjögren, que es una enfermedad sistémica y que afecta a mujeres mayores de 50 años. Entonces, todas las patologías generalmente se afectan de acuerdo a la edad, ¿ya? Entonces, cuando tú diagnosticas una patología, es importante los datos epidemiológicos, que son esos tipos de datos, ¿ya?, que afecta más a mujeres de tal edad, entre tales rangos de edad, porque eso te da indicios de qué patología puede ser, ¿ya? Entonces, por eso es importante la anamnesis, ¿ya? O sea, cuando tú le haces la primera entrevista a tu paciente antes de examinarlo, esa es la anamnesis. Entonces, ahí tú recabas todos los datos de ese paciente y esos datos son muy, muy importantes para poder hacer el diagnóstico. Incluso llega a ser tan importante como el examen oral. Ahora, por último, ¿qué mensaje nos daría a nosotros, estudiantes de primer año de odontología de la San Sebastián? Un mensaje. Bueno, Sí, primero, ahora que se cuiden, ¿no es cierto? Que se queden todos en sí, casa. ¿Ya? Es difícil esta situación que estamos viviendo porque en realidad estamos todos en la casa. Para estudiar es difícil. Muchos tienen hermanos, tenemos un computador en la casa. No sé si ustedes escucharon una guagua que anda por ahí corriendo. También se puede escuchar otro ruido, entonces es difícil, para todos es difícil esta situación, pero tenemos que salir adelante nomás, ¿ya? Ese es uno de los consejos. Y otro consejo con respecto a nuestra carrera es que tómensela en serio, ¿ya? Porque yo me acuerdo cuando estudié, no pescaba mucho los ramos y pasaba, y después cuando salí, como yo les dije, estaba un poco perdida, ¿ya? Entonces la idea es que no pierdan el tiempo y sepan exactamente lo que quieran estudiar después, porque como ustedes saben, salen muchos dentistas ahora en Chile. Hay muchos dentistas, entonces lo que hace la diferencia es la especialidad o los grados que ustedes puedan lograr después de ser dentista, ¿ya? Entonces para eso ustedes lo tienen que tener claro desde que salen, ¿ya? Entonces tómense en serio las cosas y vayan de a poquito aprendiendo, ¿ya? Y vayan viendo qué es lo que más les gusta de esta carrera. Que a mí eso me pasó cuando estaba estudiando. Entonces, estar concentrado, tener claro nuestro objetivo y tomarle el peso a lo que estamos haciendo. Claro, tómenselo en serio, aparte que van a trabajar con personas. Entonces, si uno no sabe y estamos trabajando con una persona, nos podemos mandar a lo mejor alguna embarrada más grande, ¿ya? Entonces vayan estudiando, a lo mejor ustedes encuentran que es demasiado, pero vayan de a poco y se van a dar cuenta que en el fondo, si le toman el gusto a alguna especialidad o algún tema de nuestra carrera, les va a gustar y lo pueden hacer muy bien. Bueno, muchas gracias, doctora Ana María.